Hoy vamos a desmontar una de las mentiras, yo diría que más antiguas de la historia de la humanidad. Totalmente. Una mentira que tenemos súper interiorizada. Es que siempre nos han vendido esta idea, ¿no? La idea de que los grandes conflictos, las guerras que destrozan naciones enteras, pues se libran por pura necesidad. Claro, el argumento de la supervivencia. Eso es. Nos dicen que se pelea por agua, por campos de trigo, por petróleo o, yo qué sé, por minerales raros. Pero, a ver, si observamos detenidamente el panorama actual, esa excusa se desmorona por completo. Se cae a pedazos. Literalmente. Hay datos sobre la mesa que demuestran que, en pleno siglo XXI, seguimos derramando sangre por algo mucho más oscuro, algo menos tangible y, francamente, profundamente irracional. Y fíjate, esa irracionalidad genera una disonancia cognitiva tremenda. Porque, vivimos en una época donde llevamos superordenadores en los bolsillos, ¿verdad? Ya, ya, ya. Somos capaces de secuenciar el genoma humano. Nos conectamos con el otro lado del mundo en milisegundos. Es una era de maravillas tecnológicas. Sí, el nivel de avance es brutal. Pero luego, claro, enciendes los informativos y ves escenas que parecen sacadas directamente de la Primera Guerra Mundial. ¡Ostras! Es verdad. Trincheras embarradas, artillería pesada. Exacto. Jóvenes muriendo por avanzar, no sé, 100 metros en un páramo completamente desolado. Es como si el hardware de nuestra civilización fuera de ciencia ficción, pero nuestro comportamiento social se hubiera quedado atascado en la Edad de Bronce. Precisamente. Y eso es lo que intentan desentrañar los documentos que estamos cruzando hoy en este análisis a fondo. Material muy potente, por cierto. Muchísimo. Destaca sobre todo un ensayo bastante provocador que se titula El espejismo de la gloria, y lo hemos cruzado con varios estudios antropológicos. Y la misión de hoy es descubrir el motor invisible detrás de esta contradicción. Porque, claro, si retiramos la excusa de la escasez de recursos, lo que queda al descubierto no es un tablero de ajedrez geopolítico lleno de mentes frías y calculadoras. ¿Qué va? Ojalá fuera eso. Lo que queda es un espejo terrorífico de la mente humana. Un espejo dominado por la identidad grupal, el ego desmedido y, bueno, una mitología heroica que se niega a desaparecer. El objetivo de cruzar todas estas perspectivas hoy es entender la mecánica de la violencia moderna. No vamos a hablar de fronteras trazadas con tiralíneas ni de acuerdos comerciales aburridos. No, hoy vamos a las raíces, a las razones psicológicas que llevan a una sociedad entera a aceptar básicamente la destrucción mutua. Porque aunque cueste creerlo, la estrategia militar contemporánea tiene muchísimo más que ver con el comportamiento tribal y con el narcisismo que con la verdadera necesidad material. Yo prometo a quienes nos acompañan hoy que después de desgranar todo esto, la forma en que consumen las noticias internacionales va a cambiar drásticamente. Yo estoy seguro de que sí. Pero, a ver, para llegar a ese punto, primero tenemos que entender por qué la teoría clásica de la guerra ya no se sostiene. Históricamente, en las relaciones internacionales, la regla general era el juego de suma cero. Claro, el si tú ganas, yo pierdo. Eso es. Si tú tienes un territorio fértil y yo lo necesito para alimentar a mi población, pues vamos a entrar en conflicto sí o sí. Y esa es la base de la teoría de la escasez. En la Edad Media, o incluso durante los imperios coloniales, la riqueza de una nación era directamente proporcional a la cantidad de tierra física que controlaba. Cuanta más tierra, mejor. Claro, porque la tierra daba cultivos, los cultivos daban impuestos, y los impuestos pues financiaban ejércitos. Era una lógica matemática brutal, sí, pero coherente para su época. El problema es que muchos líderes actuales siguen operando bajo ese mismo paradigma, ignorando que la economía global ha mutado por completo. Totalmente. Y las fuentes que revisamos hoy utilizan un ejemplo clarísimo para destrozar esa idea de la necesidad territorial. Hablamos de Rusia. El caso perfecto. Es que si analizamos su geografía, es la mayor masa terrestre del planeta. Tienen un territorio tan inmenso que abarca 11 usos horarios, Es una barbaridad. con vastas regiones de Siberia que están completamente vacías y poseen recursos naturales en cantidades que superan con creces, pero con creces, lo que su propia demografía puede gestionar. No dan abasto ni para desarrollarlo. Exacto. Y a pesar de tener toda esa inmensidad desaprovechada, deciden iniciar una carnicería histórica por controlar, no sé, unos kilómetros cuadrados adicionales más allá de sus fronteras. A ver, ahí no hay ninguna lógica de supervivencia. Ninguna. Y fíjate, los textos contrastan ese comportamiento que es casi un imperialismo del siglo XIX con el modelo de influencia real del siglo XXI.
¿Con quién lo comparan? Pues toman como ejemplo a economías como la de Israel o Singapur. Ah, claro, países minúsculos. Exacto. En un mundo hiperconectado, el dominio no se ejerce moviendo fronteras de tierra árida. El poder real hoy es digital, es financiero, es tecnológico. Claro, el flujo de capital o la inteligencia artificial no se detienen en las aduanas. No necesitas tanques para cruzar un continente con una patente. Eso es. Una potencia con un sector tecnológico hiperdesarrollado ejerce muchísimo más control sobre el mundo a través de microchips que, no sé, que un ejército ocupando una llanura esteparia inmensa. A ver, escuchando esto, me viene a la mente una imagen. Dime. Es como si la geopolítica mundial fuera un inmenso buffet libre. Imagínate, un salón gigantesco lleno de mesas rebosantes de comida de todo tipo. Vale, lo visualizo. Hay comida de sobra para que todos los comensales coman hasta reventar. Y aún así, sobraría. Pero de repente, dos tipos ignoran todo el banquete, se tiran al suelo y empiezan a apuñalarse mutuamente en el cuello por un trozo de pizza rancio que se ha caído debajo de una mesa. Madre mía, qué imagen. Es que es absurdo, ¿verdad? Porque el hambre claramente no es el motivo de la pelea. Es una metáfora muy visual, la verdad, pero se queda un poco corta en un aspecto fundamental para entender el comportamiento humano. A ver, corrígeme. En la geopolítica, esos dos comensales no se apuñalan por el valor nutricional de la porción de pizza del suelo. Claro, porque está rancia. Exacto. Se apuñalan porque uno de ellos cree fervientemente que la baldosa donde ha caído la pizza, esa baldosa en concreto le pertenece a sus antepasados. Ostras, claro. Y permitir que el otro la recoja es una humillación intolerable frente al resto del salón. O sea, la motivación ha dejado de ser calórica o material, es pura y rígidamente simbólica y de ego. De ego total. Y eso nos lleva a la gran incógnita de este análisis. Si la motivación no es material, si realmente el espacio sobra y el poder fluye por cables de fibra óptica, ¿qué está pasando dentro de la cabeza de las personas que toman la decisión? De apretar el botón rojo, ¿no? Exacto. O de enviar a miles de jóvenes al frente. Aquí es donde el ensayo entra de lleno en la psicología clínica del liderazgo. Y te digo una cosa, los hallazgos son bastante perturbadores. Perturbadores y, ojo, muy bien documentados. Hay investigaciones extensas sobre cómo la acumulación de poder altera la propia estructura cognitiva del cerebro. ¿Altera el cerebro? Sí. El psicólogo Dacher Keltner ha estudiado esto a fondo, lo que él llama la paradoja del poder. Y según sus investigaciones, cuando una persona adquiere un poder casi absoluto sobre los demás, se producen cambios medibles, físicos, en su forma de procesar la información y las emociones. A ver, estamos hablando de que el poder genera un daño cerebral literal, como si fuera una toxina. Bueno, no es una lesión física como tal, pero sí un apagón funcional en ciertas áreas. Los escáneres muestran que los líderes con un poder desmesurado sufren una disminución drástica en la actividad de las neuronas espejo. Las de la empatía. Exactamente las que nos hacen empatizar. Básicamente, pierden la capacidad neurológica de ponerse en el lugar del otro. ¡Qué fuerte! Empiezan a tratar a los demás seres humanos no como individuos con vidas, con miedos, con familias, sino como meros instrumentos, como piezas de madera en un tablero. Claro, eso explicaría la frialdad con la que asumen las bajas en combate, ¿no? Como si fueran números en un Excel. Eso es solo el principio, ¿eh? Además del déficit de empatía, el cerebro inundado por la sensación de poder desarrolla un sesgo de sobreconfianza brutal. Se creen intocables. Literalmente, el líder empieza a percibir el riesgo de forma distorsionada, creyéndose invulnerable, y desarrolla una visión mesiánica. Mesiánica. Sí, su propia identidad, su propio ego personal se funde con el destino de toda la nación. Ya no hay separación entre lo que es bueno para mí y lo que es bueno para el Estado. Soy el Estado, ¿no? El viejo lema. Exacto. Y aquí enlazamos con un concepto fascinante que plantea el autor del ensayo, que es la épica caduca. La épica caduca. Uf, es un término potentísimo. El ensayo sostiene que nuestra cultura está completamente secuestrada por la narrativa de los grandes conquistadores. Totalmente. Es que desde niños nos enseñan a idolatrar a figuras como Alejandro Magno, Julio César o Napoleón, líderes que en la práctica, pues, arrasaron continentes enteros Provocaron masacres incalculables. y destrozaron el mundo por una gloria personal que, al final, siempre acaba convertida en ceniza. Pero hemos heredado esa estructura mental. A nivel cultural, hemos idealizado la idea de que la verdadera grandeza de un líder, en los libros de historia, se mide por el nivel de agitación y conquista que logra. Por cuanto mapa pinta de su color. Eso es.
Hemos creado una narrativa heroica que justifica la violencia más extrema si el propósito es dejar un legado monumental. El poder fuerte, nos dicen los ecos del pasado, es el poder que somete. A ver, venga ya, te voy a lanzar un reto aquí, Dime. porque hay algo que me cuesta tragar de todo esto. Entiendo el romanticismo histórico de Alejandro Magno, cabalgando hacia la batalla. Pero, ¿me estás diciendo en serio que un líder moderno, un tecnócrata con traje a medida en un búnker subterráneo, manejando drones y algoritmos financieros, realmente está pensando en cruzar el Rubicón? Ya, suena raro. Es que, ¿no será que todo esto de la épica caduca es solo, pues, poesía analítica que usamos nosotros para intentar darle sentido a decisiones que son fallos de cálculo geoestratégico? Es una objeción muy razonable, la verdad, pero los datos sugieren que no hace falta llevar una armadura romana para padecer el mismo delirio narcisista. ¿Tú crees? Sí, sí, un mandatario moderno no se mira al espejo por las mañanas diciéndose «Oye, hoy voy a ser como Julio César». No es algo consciente ni literal. Sin embargo, la estructura psicológica de la ambición es idéntica. Vale, entiendo. Ese pánico absoluto a pasar desapercibido, la necesidad obsesiva de que su nombre defina una era, la creencia de que usar la fuerza impone respeto global, Todo eso es la épica caduca. operando en el subconsciente, exacto. El software del narcisismo mesiánico sigue siendo el mismo, solo han cambiado las herramientas. El ego sigue exigiendo un sacrificio de sangre para sentirse validado históricamente. Vale, te lo compro. Compro por completo la idea de que el ego de un líder mesiánico es un motor de destrucción masiva. Pero a ver, aquí hay una pieza que falta. ¿Cuál? Un presidente o un general, por muy delirante que sea su ego, no puede hacer una guerra solo. Evidentemente. No se va él mismo a la trinchera a disparar el fusil. Necesita convencer a cientos de miles de ciudadanos corrientes de que abandonen a sus familias, se pongan un uniforme y vayan a morir por un trozo de barro helado. Claro. ¿Cómo narices se transfiere ese delirio de grandeza del líder a toda una población? ¿Cómo logras que la sociedad entera acepte ese sacrificio? Pues ese es el salto de la psicología individual a la antropología política. Y es donde los documentos citan el trabajo sobre cómo se construyen las identidades nacionales. Ajá. El concepto clave aquí es el de las comunidades imaginadas, que popularizó Benedict Anderson. Comunidades imaginadas. A ver, explícanos eso. A diferencia de una aldea antigua donde todos se conocen, una nación moderna está formada por millones de personas que nunca se verán las caras. Ya, yo no conozco a la inmensa mayoría de la gente de mi país. Exacto. Pero para que sientas que perteneces al mismo grupo, y sobre todo para que estés dispuesta a morir por gente que no conoces, se necesita una narrativa compartida muy poderosa. Un cuento que nos una a todos. Y la herramienta más efectiva para cimentar esa narrativa, a lo largo de la historia, ha sido convertir el territorio en un tótem. Un tótem. O sea, la tierra deja de verse por su utilidad práctica. Eso es. Ya no importa si esa montaña tiene oro o si ese valle, pues, sirve para plantar tomates. Se convierte en un objeto de devoción religiosa, pero laico. Exactamente. El mecanismo funciona así, fíjate. Al asociar la historia, la dignidad y el honor colectivo a un mapa físico, un trozo de desierto económicamente inútil se vuelve intocable. Sagrado. Una vez que el territorio se sacraliza, cualquier intento de modificar esas fronteras se percibe no como una disputa legal, sino como una amenaza de aniquilación a la propia identidad de la gente. Claro, te están atacando a ti, a tu ser. Y aquí entra la visión sociológica que cataloga la guerra moderna no como un medio racional para obtener bienes, sino como un ritual emocional de confrontación. Un ritual, o sea, una ceremonia. No corte en escena a escala monstruosa, sí. Según esta perspectiva antropológica, la guerra se convierte en una acción colectiva que la sociedad lleva a cabo para afirmar, oye, aquí estamos, existimos, somos un grupo unido y somos fuertes. Ya veo. No se lucha para ganar el control de una colina porque la colina sea clave para la economía. No. Se lucha porque el acto mismo de luchar, de derramar la propia sangre y la del enemigo, es lo que mantiene cohesionada la ficción de la nación. Visto así, madre mía, es como si estuviéramos observando una macabra obra de teatro a escala global. Es una buena analogía. El líder narcisista es el director, que está desesperado por ganar todos los premios de la crítica. El territorio en disputa es simplemente el escenario vacío, los decorados.
Y los ciudadanos de a pie, pues son los actores. ¿Los extras sacrificables? Pero claro, el giro macabro es que en esta obra la sangre que se derrama tiene que ser real, porque si no hay muertos de verdad, el público no se cree la obra. Claro, no hay catarsis. Si no hay sacrificio trágico, la cohesión social parece evaporarse. El guión exige la aniquilación para sentirse auténtico. Es una síntesis escalofriante pero totalmente precisa. En muchas ocasiones, la guerra no busca conquistar la tierra por su valor de mercado, sino evitar el derrumbe psicológico que supondría cederla. ¡Qué barbaridad! Se derrama sangre para no enfrentarse al vacío identitario. Es un ritual destructivo diseñado para mantener viva la ficción colectiva de grandeza ante un mundo que cambia demasiado rápido. Es demoledor. Te juro que me deja una sensación de fatalismo absoluto. Ya, es un poco oscuro. Si la guerra es, en su núcleo profundo, un impulso humano mal canalizado para buscar grandeza, cohesión y reconocimiento social, significa que estamos biológicamente condenados a aniquilarnos. Pues porque esa energía humana fundamental, esa necesidad de destacar y de pertenecer a una tribu poderosa, eso no va a desaparecer nunca. ¿Existe alguna forma de hackear este mecanismo sin que terminemos reducidos a cenizas radiactivas? Pues afortunadamente hay esperanza. Y precisamente el ensayo nos ofrece una de las metáforas más brillantes de la lectura, para explicar cómo salir de esta trampa. A ver, dame algo de luz. El autor plantea que todo este marco bélico moderno es el equivalente a intentar ejecutar un sistema operativo del siglo I en el hardware del siglo XXI. Vale. Tenemos la tecnología para crear paraísos de abundancia, pero nuestro software emocional sigue programado para la conquista brutal. El hardware es nuevo, pero la mente es antigua. Exacto. La clave no es reprimir la energía humana, sino actualizar el sistema operativo para que procese esa energía de forma diferente. Y para ilustrar esto, el texto nos saca de las capitales mundiales y nos lleva a un escenario totalmente inesperado. ¿A dónde? Al barrio del Bronx en Nueva York, durante la década de los 70. A ver, frena un momento. Sí, el Bronx. Me estás diciendo que para resolver un problema de potencias nucleares y guerras mundiales, los teóricos están usando como modelo el comportamiento de un barrio neoyorquino de los años 70. Sé que suena loco. Es que parece un salto analítico gigantesco. ¿No es reducir la geopolítica al absurdo? Si te quedas solo en la superficie parece absurdo. Claro. Obviamente, las armas y la escala son diferentes, pero si analizas la dinámica sociológica profunda, el comportamiento humano es calcado. A ver, explícame eso. En los años 70, el sur del Bronx era prácticamente una zona de guerra urbana. Bloques enteros de edificios estaban quemados. Y en ese contexto de ruina absoluta, proliferaron decenas de pandillas callejeras. Vale. Estos grupos se masacraban brutalmente en las calles por el control de esquinas o avenidas enteras, que, económicamente, valían absolutamente cero. Eran barrios destruidos. Ah, vale. Entiendo el paralelismo. Peleaban por la baldosa manchada de pizza del buffet. Exacto. Por orgullo tribal, no por recursos reales. Era su propio ritual emocional de confrontación, pero a pequeña escala. Eso es. Se mataban por estatus, por respeto, por defender los colores de su tribu frente al rival. La violencia era el único lenguaje que conocían para afirmar su existencia en un entorno que los ignoraba. Ya, la épica caduca de la calle. Pero entonces, a finales de la década, se produjo un fenómeno cultural asombroso, un salto cognitivo masivo en toda esa generación. ¿Qué pasó? Pues que toda esa energía cruda, territorial y agresiva, esa necesidad desesperada de dominar y ganar el respeto de la tribu rival, encontró un canal de resolución mucho más sofisticado. Nació la cultura del hip hop y muy específicamente el breaking, el breakdance. ¡Ostras! O sea, pasaron de las navajas a las pistas de baile. Literalmente, fue una transmutación de la violencia. Las famosas peleas territoriales dejaron de librarse a tiros en los callejones y pasaron a ser batallas circulares sobre trozos de cartón en los parques. ¡Qué fuerte! Las bandas pasaron a llamarse crews de baile. La rivalidad no desapareció en absoluto, ¿eh? El deseo de humillar al rival y demostrar superioridad seguía intacto. Claro, el ego seguía ahí. Lo que cambió fue el mecanismo. La fuerza bruta fue reemplazada por una complejidad acrobática y rítmica extrema. Dejaron de destruirse porque descubrieron que crear un estilo propio, innovar en un movimiento que dejara a la otra pandilla en ridículo, otorgaba muchísimo más estatus. Y requería mucha más inteligencia que simplemente apretar un gatillo, claro. Exactamente. ¡Qué barbaridad! O sea, la violencia letal se volvió obsoleta
No porque de repente se iluminaran y se volvieran pacíficos de forma mágica, sino porque encontraron un canal de ocupación mental muy superior. Un hardware mejor para su software. El cerebro humano se enfrentó a un reto creativo y concluyó que pegarle un tiro a alguien era demasiado primitivo, demasiado burdo. Exactamente. Y esa es la brillante conclusión del ensayo que estamos desgranando. El autor sostiene que, en el fondo, disparar un arma o mandar lanzar un misil es el acto humano menos creativo que existe. ¿Es verdad? No lo había pensado así. Es un proceso lineal, simple y destructivo. Es el refugio intelectual de quienes carecen por completo de imaginación para resolver un sistema complejo. Totalmente. El verdadero reto para el hardware tecnológico e intelectual del siglo XXI no es ver cuántos megatones podemos detonar. El verdadero reto, el mayor estatus posible, debería residir en la invención absoluta, En crear cosas nuevas. en crear lenguajes diplomáticos nuevos, en desarrollar sistemas cooperativos inéditos que hagan que la guerra parezca una herramienta estúpida y anticuado. Si unimos todas las piezas de este rompecabezas, fíjate, llegamos a una revelación aplastante, y es algo que choca frontalmente con toda la cultura de Hollywood y los libros de texto que hemos consumido desde pequeños. A ver, La guerra, lejos de ser esa empresa grandiosa, mística y heroica, es profundamente aburrida. ya. Intelectualmente hablando, es la opción más perezosa. Es usar un martillo para arreglar un reloj suizo, porque no tienes la sofisticación cognitiva para comprender cómo funcionan los engranajes. Y ese es el desafío supremo para el diseño de nuestro futuro. La paz verdadera no se sostiene solo por el miedo a la destrucción mutua. La paz duradera y sólida requiere que desmantelemos de una vez por todas esos mitos heroicos destructivos. Sustituirlos, no. Sí, por mitos de construcción, por narrativas cooperativas, necesitamos modelos sociales que recompensen económicamente y con estatus a quienes integran sistemas y crean soluciones, en lugar de idolatrar a quienes los dinamitan. Hay que arrancar a figuras como Alejandro Magno del pedestal del subconsciente colectivo, entonces. De intenso para las mentes curiosas que nos acompañan en este análisis. Hemos desmontado la coartada materialista que justifica los conflictos. Un mito de siglos. Ha quedado claro que las grandes guerras de nuestro tiempo no son, en esencia, una crisis por falta de recursos físicos o de espacio vital en el planeta. Son, de manera fundamental y aterradora, una crisis masiva de imaginación. Son el producto final de egos enfermos de poder, sustentados por poblaciones que han sido, adoctrinadas para participar en rituales de sangre que mantienen viva una identidad nacional frágil. Y todo esto alimentado por una épica caduca, claro. Una narrativa que romantiza la muerte de inocentes en nombre de un supuesto honor que ya no tiene cabida material en nuestra era. Es que no la tiene. Esto es vital, porque a partir de hoy, cuando quienes nos escuchan abran un periódico, vean un informativo o reciban una alerta en su móvil sobre alguna nueva disputa fronteriza, tendrán una nueva lente para interpretar la realidad. Van a ver la Matrix, digamos. Sí, ya no se dejarán engañar por las excusas diplomáticas complejas, las cifras macroeconómicas o el rollo de la escasez. Van a poder asomarse detrás del telón. Verán a los líderes narcisistas intentando cimentar su legado desesperadamente. Distinguirán con total claridad esos tótems artificiales y esos rituales emocionales. Verán cómo miles de personas están siendo manipuladas para derramar su sangre simplemente para no perder el guión de su propia identidad. Entender los engranajes psicológicos de la violencia a gran escala es una forma de liberación intelectual, la verdad. Te permite observar el escenario global y darte cuenta de que el emperador que está dictando las órdenes de ataque está efectivamente desnudo. No es un gran estratega jugando ajedrez en 4 dimensiones, que va. Es un ser humano guiado por impulsos primarios, básicos. Completamente desnudo, asustado por su propia irrelevancia histórica y afermado con fuerza a una espada oxidada. Tal cual. Pues, para cerrar, me gustaría dejar en el aire una reflexión final, un pensamiento provocador para que resuene en la cabeza de nuestra audiencia durante el resto del día. Adelante. Si todo esto es cierto y necesitamos dar ese salto cognitivo monumental, similar al del Bronx pero a escala de toda la humanidad, Ojalá. si logramos de alguna manera desinstalar este software bélico y dejamos de aplaudir a quienes destruyen el mundo para poner su nombre en él, la pregunta es, ¿quiénes van a ser los protagonistas de los libros de historia dentro de 100 o 200 años? Gran pregunta. ¿Qué forma, qué lenguaje y qué actitud tiene una grandeza épica que es capaz de cambiar el mundo sin necesidad de derramar una sola gota de sangre para que la recordemos siempre? Ese es, sin lugar a dudas, el examen final para nosotros como especie.
ser capaces de concebir una gloria que construye el futuro en lugar de convertirlo en cenizas. Parece que al final del día el obstáculo más formidable no es sobrevivir a un invierno nuclear, sino sobrevivir a la esterilidad de nuestra propia falta de imaginación. A ver, quiero que la audiencia se imagine por un momento una escena muy concreta en la sede de las Naciones Unidas. Vale, me la imagino. Hay una tensión diplomática insoportable en la sala, de esas que se cortan con un cuchillo. Dos naciones están literalmente al borde del conflicto armado, por una disputa territorial fronteriza. O sea, un escenario de crisis total. Exacto, total. Los discursos han fracasado, las sanciones económicas no funcionan en absoluto. Pero en lugar de movilizar tropas, tanques, artillería hacia la frontera, los líderes mundiales, con sus trajes impecables y sus maletines diplomáticos, pues bajan a una pista central de madera. Madre mía, ya sé por dónde vas. Sí, forman un gran círculo iluminado y deciden resolver el destino de sus países y sus recursos, pues mediante una batalla de baile de altísima intensidad técnica. ¡Qué locura! Totalmente. Parece la premisa ridícula de una comedia de bajo presupuesto de los años 90, ¿verdad? Desde luego, es que la imagen mental desafía cualquier noción seria que tengamos sobre la diplomacia internacional. Ya, claro. Provoca una sonrisa inmediata porque asociamos un problema de una gravedad letal, ¿sabes?, con una actividad que solemos relegar al ámbito del ocio o del espectáculo juvenil. Pues el dossier que vamos a desglosar hoy en nuestra inversión a fondo toma esta imagen aparentemente absurda y la somete a un escrutinio científico y académico. O sea, súper riguroso. Y es una pasada la cantidad de datos que manejan. Es increíble. Tenemos sobre la mesa una montaña de fuentes fascinantes. Hay estudios empíricos de antropología social que abarcan siglos, investigaciones de neurociencia pura sobre el comportamiento del cerebro bajo estrés, tratados de psicología social y un análisis histórico detalladísimo sobre las calles del Bronx en Nueva York durante la década de los 70. Tela. Una bibliografía completísima. Exacto. Y la misión de nuestro análisis hoy, para quienes nos escuchan, es descubrir cómo el simple hecho de desplazar el enfoque mental humano, pasando de un objetivo de destrucción pura a un objetivo de creación física compleja, podría tener la capacidad real de desactivar conflictos sistémicos. Y ojo, porque los documentos dejan muy claro desde el primer párrafo que no estamos explorando una utopía pacifista construida sobre buenos deseos. Claro, no es una peli de buenos y malos. ¡Qué va, qué va! El núcleo de esta investigación se apoya en un concepto científicamente estructurado que los neurocientíficos denominan economía de la atención cognitiva. Vale, vamos a desglosar esto desde la raíz, si te parece. Venga. Porque, a ver, para entender cómo la coordinación de un paso de baile podría llegar a tener el mismo peso resolutivo que el despliegue de un batallón, o cómo podría llegar a detener el disparo de una bala, primero tenemos que hacer un viaje al interior de nuestra propia biología. Sí, es fundamental empezar por ahí. Concretamente, necesitamos observar el cerebro de un soldado en combate activo o de un político acorralado en medio de una crisis internacional. O sea, ¿qué está pasando ahí dentro a nivel químico y eléctrico? Pues mira, el punto de partida que plantean los neurólogos en estas fuentes es la teoría de la ocupación cognitiva total. Vale, ¿y eso qué implica exactamente? Pues para comprender este mecanismo hay que mirar la violencia y el conflicto armado despojados de cualquier ideología. A nivel puramente biológico, la supervivencia en un entorno letal exige que la mente opere en un estado de reducción absoluta. O sea, un modo binario. Eso es. Es amigo o enemigo, atacar o defender, matar o morir. En ese estado de alerta máxima, el cerebro no tiene tiempo para procesar sutilezas. Claro, es que todo se vuelve una cuestión de blanco o negro, porque imagino que el procesamiento complejo es demasiado lento para sobrevivir a una amenaza inmediata, ¿no? Yo estaba convencida de que el cerebro siempre prioriza la rapidez en esos casos. Exactamente. En esa situación extrema, la amígdala toma el control absoluto del volante. La famosa amígdala. Sí, esa pequeña estructura en forma de almendra en nuestro cerebro que funciona como el centro de mando del miedo, la ira y la detección de amenazas. Ajá. Cuando la amígdala manda, apaga otras áreas del cerebro para concentrar toda la energía en la reacción física violenta. Pero, y aquí está lo interesante, las investigaciones señalan una vulnerabilidad fascinante en nuestra neurobiología. ¿Ah, sí? ¿Cuál? Que el cerebro humano tiene un ancho de banda limitado. Si en medio de ese pico de agresividad se fuerza a ese mismo cerebro a inventar y ejecutar un movimiento corporal inédito, algo que requiere equilibrio, ritmo y cálculo espacial que nunca antes ha procesado,
se bloquea. Pues el sistema sufre una especie de cortocircuito controlado. ¡Qué fuerte! Los estudios utilizan una analogía que me parece brillante para visualizar este cortocircuito para cualquiera que nos escuche. Sí, la del cubo de Rubik. Esa misma. Es como intentar resolver un cubo de Rubik complejísimo, de estos que tienen docenas de caras, justo en el momento en que estás furioso con alguien. Imposible, vaya. Es que neurológicamente, o sea, el cerebro humano simplemente no tiene la capacidad de procesamiento para sostener el odio asesino y la rabia ciega si al mismo tiempo está hiperconcentrado en coordinar una estructura física nueva en el espacio tridimensional. Claro, porque el individuo que tienes delante deja de ser un enemigo al que destruir y, bueno, se convierte en un punto de referencia espacial. Exacto, una variable más que necesitas para resolver la ecuación geométrica de tu propio movimiento. Y este desplazamiento de la atención plantea, fíjate, un dilema evolutivo apasionante. Porque si el cerebro está programado para sobrevivir mediante la agresión rápida cuando se siente amenazado, ¿por qué cede tan fácilmente ante el estímulo de la creación física? Esa es la gran pregunta. Inunda el sistema con un pico de dopamina monumental. O sea, un chute de placer absoluto. Tal cual. La dopamina es el neurotransmisor del placer y la motivación. Lo que la neurociencia nos revela aquí es que, bueno, el ser humano está diseñado evolutivamente para sentir una gratificación inmensa al resolver problemas complejos. O sea que la recompensa química por inventar un sistema de movimiento que desafía la gravedad o la inercia, al final resulta ser más potente que el subidón de la pelea. Eso es. La adrenalina cruda del combate es agotadora para el organismo. O sea, está pensada para ráfagas cortas de huida o ataque. Ya, no puedes estar con la adrenalina a tope todo el día. Exacto. Por el contrario, el placer derivado de la dopamina al dominar una nueva habilidad motriz genera un bucle de retroalimentación positiva. Hace que la violencia pura y dura acabe pareciendo una respuesta primitiva, tosca y, fíjate, casi aburrida para un cerebro que acaba de descubrir el inmenso placer de la innovación corporal compleja. Bueno, a ver, todo este análisis de la corteza prefrontal, la amígdala y la lluvia de dopamina resulta impecable sobre el papel. Sí, muy teórico todo. Claro, sin embargo, leyendo los documentos, a mí me surgía un escepticismo natural. O sea, las teorías neurológicas funcionan a la perfección en un laboratorio controlado, con voluntarios conectados a monitores, que sinceramente no corren un peligro real. Ya, te entiendo. Falta el factor calle. Eso es, la verdadera prueba de fuego es si esta reprogramación cognitiva puede sostenerse en el caos del mundo real, en medio de tensiones insoportables, con individuos que están activamente dispuestos a hacerse daño físico irreparable. Pues para responder a eso tenemos que mirar a la historia reciente. Nos ofrece un laboratorio empírico monumental para validar esta teoría. Y las fuentes le dedican un análisis exhaustivo, vamos. Vale, ¿a dónde nos vamos? Nos trasladamos a la ciudad de Nueva York. El Bronx. Concretamente a los vecindarios del sur del Bronx, sí, durante la década comprendida entre 1970 y 1979. Para entender la magnitud de lo que ocurrió allí, hay que visualizar el nivel de colapso urbano. Que era brutal en esa época. Total. El Bronx de los años 70 era una zona asolada por políticas de abandono gubernamental, incendios masivos de edificios de viviendas y una pobreza endémica. Una zona de guerra casi. Básicamente. En medio de ese vacío de autoridad estatal, el control territorial absoluto recayó en pandillas callejeras altamente organizadas y fuertemente armadas. Hablamos de organizaciones con miles de miembros, con estructuras paramilitares, códigos de vestimenta y fronteras invisibles trazadas en cada calle. O sea, nombres históricos como los Black Spades, los Savage Schools o los Ghetto Brothers. Cruzar la calle equivocada significaba, literalmente, arriesgar la vida. Sí, en ese ecosistema de supervivencia brutal, la tensión territorial era una olla a presión constante. Y los documentos marcan el año 1971 como el punto de no retorno. ¿Qué pasó exactamente ese año? Pues a finales de ese año, un respetado mediador y miembro de los Ghetto Brothers, Cornell Benji, conocido en las calles como Black Benji, acudió a territorio rival para intentar detener una escalada de violencia inminente entre facciones. Y salió mal, imagino. Su intento de diplomacia falló trágicamente y fue asesinado a golpes. Madre mía, es que ese es el tipo de chispa que históricamente detona guerras totales. El asesinato de un diplomático, incluso de un diplomático callejero, exige una represalia inmediata y desproporcionada para no mostrar debilidad.
Claro, y todo apuntaba a un baño de sangre a escala metropolitana que habría dejado cientos de muertos. Sin embargo, el liderazgo de los Ghetto Brothers, de forma casi inaudita, decidió contener la represalia. Qué locura de decisión en ese contexto. Lo sé, decidieron convocar a las principales pandillas de la ciudad. El resultado de esa cumbre fue la firma del histórico Tratado de Paz de Howe Avenue en diciembre de 1971. O sea, se sentaron a hablar. Sí, las principales facciones acordaron un cese al fuego y establecieron protocolos para cruzar los territorios sin desatar tiroteos. Pero aquí es donde entra la parte crítica de la investigación, ¿no? Porque el Tratado de Paz firmó el cese de las hostilidades letales, ¿vale? Pero no cambió las condiciones estructurales del barrio. Seguían siendo igual de pobres, claro. Eso es. Seguía habiendo miles de jóvenes llenos de testosterona, orgullo, necesidad de pertenencia y un impulso feroz por dominar su entorno y ganar respeto. La energía agresiva y la necesidad de jerarquía seguían intactas. O sea, ¿hacia dónde se dirigió toda esa presión cuando se prohibieron las armas de fuego? Pues el vacío dejado por la violencia abierta fue ocupado casi de inmediato por la cultura emergente del hip hop y, de forma muy específica, por el baile. Ah, claro, el breaking. Eso es. Los documentos detallan el surgimiento de estilos precursores del breaking o breakdance, como el Brooklyn Up Rock. Lo revelador de este estilo de baile es que imitaba explícitamente los movimientos de una pelea callejera a navajazos o a puñetazos. Es una pasada cómo canalizaron eso. Los bailarines se lanzaban al suelo, esquivaban golpes imaginarios e imitaban ataques directos al oponente, pero sin llegar jamás al contacto físico real. O sea, es la representación gráfica del instinto de combate, pero filtrado a través de la estética. Figuras fundamentales de esta época, como Afrika Bambaataa, que de hecho había sido un líder de alto rango en los Black Spades, fundaron organizaciones como la Universal Zulu Nation. Una figura clave, Bambaataa. Totalmente. Su lema era convertir la energía destructiva de las pandillas en positividad a través del conocimiento, la música y, crucialmente, las batallas de baile. Es un cambio de paradigma total. Claro, la competitividad feroz por controlar una esquina del barrio se transformó en una competitividad artística por ver quién ejecutaba el movimiento más intrincado y peligroso, pues sobre el asfalto. Ahora bien, analizando la evidencia histórica con rigor académico, yo como investigador te digo que las fuentes hacen una pausa necesaria aquí para contrastar los hechos. Ojo, fact-checking, importante. Muy importante. Porque es muy fácil y culturalmente muy tentador caer en la visión romántica de que el hip hop bajó de los cielos y los pandilleros cambiaron sus pistolas por zapatillas de baile de un día para otro. En plan, despertar pacifista colectivo. Exacto. Hay que tener cuidado con convertir la historia en un cuento de hadas urbano. Desmentir el mito es vital para entender el mecanismo real. Claro, claro. ¿Y qué dicen los datos reales? Los historiadores del periodo citados en las fuentes aclaran que no existen registros estadísticos que demuestren una caída masiva y matemática en las tasas globales de mortalidad por armas de fuego en todo el Bronx atribuible de forma exclusiva a las batallas de baile. Vale, el baile no paró la guerra inicial. Eso lo hizo el Tratado de Paz de Howe Avenue. El papel de la danza fue proporcionar un mecanismo de mantenimiento de esa frágil paz. Ofreció un escape valvular, por así decirlo. Una válvula de escape. Ya. Miles de testimonios cualitativos afirman que, cuando dos grupos chocaban en una fiesta y la tensión amenazaba con derivar en navajazos, pues el círculo de baile ofrecía una alternativa situacional para resolver la disputa. Humillar al rival mediante la superioridad técnica y retirarse con el ego intacto sin derramar sangre. Exactamente. Entonces, el Tratado de Paz retiró las balas de la ecuación, pero el breaking fue el sistema que impidió que los jóvenes sintieran la necesidad de volver a buscarlas. Totalmente. Les otorgó una plataforma para la agresión performática, lo cual nos lleva a una de las cuestiones más profundas que abordan estas fuentes. Si este fenómeno contuvo la violencia en las calles en ruinas de Nueva York, o sea, estamos ante una simple coincidencia cultural, un accidente feliz de la música funk de los 70, o estamos observando un rasgo intrínseco de la antropología humana. Pues mira, la evidencia apunta sólidamente hacia una característica antropológica universal. ¡Qué fuerte! A nivel global. A nivel global, al ampliar el foco y retroceder en el tiempo, los investigadores señalan que las sociedades que históricamente hemos catalogado como pacíficas, en realidad no son en absoluto sociedades desprovistas de ira, envidia o conflictos por recursos. Claro, el conflicto es humano. El conflicto es inherente a la condición social.
La diferencia radica en que estas culturas desarrollaron mecanismos simbólicos y rituales altamente sofisticados para procesar la agresión antes de que alcance el umbral de la letalidad. ¿Y cómo llaman a esto los expertos? A esto lo denominan el sustituto ritual de la violencia. ¡Wow! Los ejemplos históricos que arroja el dossier son de esos que te hacen replantearte todo lo que creías saber sobre tradiciones folclóricas. Un caso de estudio central es la haka de la cultura maorí en Nueva Zelanda. Un ejemplo perfecto. Es que a simple vista, con los ojos muy abiertos, los pisotones estruendosos y los cantos guturales parece la preparación definitiva para la guerra. Transmite una amenaza neurológica pura. Y ese es exactamente su propósito funcional, la intimidación y la demostración de fuerza absoluta. Pero los estudios de resolución de conflictos identifican que la haka, al igual que las batallas del Bronx, se sostiene sobre 4 pilares innegociables para funcionar como sustituto ritual y evitar la masacre física. A ver, cuéntame esos pilares. El primer pilar es la existencia de reglas claras y asimétricas, compartidas y respetadas por ambos bandos antes del encuentro. Un marco normativo, claro. Porque sin reglas, un empujón simbólico se convierte en una pelea de bar en cuestión de segundos. Se necesita un árbitro, ya sea tácito o explícito. Exacto. El segundo pilar es el reconocimiento mutuo de la humanidad del oponente. Ajá, no deshumanizarlo. Eso es. Hay que percibir al otro como un adversario digno que comparte tu mismo marco cultural temporalmente. El tercer pilar, que es quizá el más delicado en cuestiones de diplomacia y pandillas, es la preservación del honor. Eso es clave por el tema del ego, imagino. Totalmente. El ritual debe permitir que el perdedor mantenga un nivel básico de dignidad. Una humillación total y absoluta suele generar un resentimiento que inevitablemente conduce a la violencia física posterior. Lógico. Y el cuarto pilar, que supongo que es la conclusión obvia, pero necesaria. El resultado del ritual tiene que ser estrictamente no letal. Claro. Es que las fuentes extienden esto a otros rincones del mundo y es fascinante. Mencionan la capoeira, en Brasil, que es un ejemplo brillante de resistencia inteligente. Sí, otro gran ejemplo. Los esclavizados desarrollaron un arte marcial letal para defenderse, pero lo camuflaron bajo la apariencia de una danza folclórica acrobática acompañada de música para engañar a los capataces y evitar castigos. Brillante, la verdad. O los powwows intertribales de Norteamérica, que servían como inmensas arenas donde diferentes naciones indígenas podían exhibir su prestigio, resolver agravios pasados y demostrar su destreza física frente a tribus rivales sin tener que recurrir a las flechas. Y hay un componente oculto en todos estos rituales que la psicología social ha logrado medir recientemente. Las investigaciones se centran en la química de la sincronía. La química de la sincronía. Sí, entrar en un espacio donde los cuerpos se mueven al compás de un ritmo externo o coordinar movimientos altamente complejos frente a otro ser humano desata lo que los científicos describen como una cascada neuroquímica prosocial. Es decir, la danza competitiva no solo distrae a la amígdala con un rompecabezas físico, como decíamos antes, sino que bombardea el cerebro con oxitocina y endorfinas. Y la oxitocina es conocida como la hormona del apego. Claro. Lo que revelan los datos empíricos es que sincronizar los movimientos con un supuesto enemigo, pues produce un aumento drástico e involuntario de la empatía. Crea una ilusión de identidad de grupo ampliada, ¿verdad? Eso es. La frontera mental entre el nosotros y el ellos empieza a volverse borrosa porque el cerebro percibe al adversario como una extensión rítmica de sí mismo. Fíjate, la deshumanización, que es el requisito previo e indispensable para apretar un gatillo contra otra persona, se vuelve neurológicamente casi imposible de mantener mientras compartes la creación de un espacio rítmico. Y llegamos así al salto analítico más provocador de todo el dossier. Agarraos que vienen curvas. Ya te digo. Teniendo en cuenta la mecánica cerebral empírica, el precedente histórico del Bronx y los patrones antropológicos universales, pues los autores del estudio plantean la traslación de esta dinámica a la esfera más alta del poder humano. El liderazgo político y militar contemporáneo. Exacto. Volvemos a la Sala de las Naciones Unidas del principio. O sea, ¿cómo se pasa de gestionar el territorio de unas calles en ruinas a resolver las crisis geopolíticas que amenazan la estabilidad global? El modelo teórico que proponen se denomina competencia ritualizada no violenta, o CRNB para abreviar. CRNB, vale. Este modelo ataca el que es, posiblemente, el factor menos racional pero más influyente en la escalada de las guerras internacionales. ¿Qué es? La gestión del ego. Ah, el ego. El gran protagonista. Siempre.
Gran parte de los conflictos armados contemporáneos no estallan por un cálculo frío de beneficios estratégicos, sino por la incapacidad política y psicológica de los líderes para perder la cara frente a sus oponentes internacionales o frente a su propio electorado. Claro, retroceder en una disputa fronteriza o ceder en una negociación comercial a menudo se codifica como debilidad, cobardía y humillación nacional. El orgullo herido es un motor bélico formidable, sin duda. Pues lo que argumenta la competencia ritualizada no violenta es que el formato de una batalla de danza técnica ofrece una infraestructura diplomática única. ¿En qué sentido? Permite externalizar el ego competitivo y facilita algo extraordinariamente raro en política, que es una derrota honrosa. O sea, un Estado podría reconocer la superioridad técnica, artística y kinestésica del equipo representante de la nación rival, conceder un punto en la disputa y hacerlo sin que ello implique la destrucción de su infraestructura civil, el colapso de su economía o la muerte de miles de ciudadanos. Exactamente. Las fuentes presentan este modelo mediante un ejercicio de contraste pragmático que, la verdad, es brillante. Imaginemos un protocolo de danza obligatorio supervisado internacionalmente. Suena a ciencia ficción, pero tiene sentido. Equipos de élite entrenados no en el manejo de balística, sino en capacidades físicas y creativas extremas, compitiendo en círculos de baile evaluados por un panel de jueces internacionales de naciones no alineadas. Madre mía, la comparativa de recursos debe ser demoledora. Lo es. El modelo bélico tradicional exige el gasto de billones en armamento, logística y reconstrucción post-conflicto, generando un saldo incalculable de trauma masivo y resentimiento intergeneracional. Mientras que el modelo de competencia ritualizada requeriría, qué sé yo, una inversión en laboratorios de desarrollo físico, conservatorios culturales y tecnología de sonido. Y el saldo del conflicto serían, a lo sumo, algunas lesiones deportivas, agotamiento extremo y la eventual aceptación del talento del adversario. El contraste económico y moral es innegable. Sin embargo, aplicando el rigor necesario a estas proyecciones, supongo que las propias fuentes establecen límites críticos. Por supuesto. Hay que pisar tierra. La geopolítica está cimentada sobre realidades materiales muy duras. Claro, no todo es ego. Las guerras modernas obedecen a causas estructurales de una inmensa complejidad. Hablamos del control físico sobre yacimientos minerales de tierras raras, el acceso a rutas marítimas críticas o tensiones históricas por el control de recursos hídricos. Ya. Un despliegue de genialidad kinestésica, por mucha dopamina que libere y mucha empatía que genere en el momento, pues no resolverá mágicamente la escasez de agua de un país. O sea, el baile no altera la geografía. Efectivamente. Sería ingenuo pensar que una coreografía va a convencer a una superpotencia de ceder el control de un pozo petrolífero clave para su supervivencia económica. Entonces, ¿dónde encaja esto realmente en la geopolítica? Pues donde el modelo demuestra un valor incalculable y donde los investigadores ponen todo el énfasis es en la fase preventiva. Antes de que vuelen los misiles. Exacto. Antes de que se lancen por el control de ese pozo petrolífero, existe invariablemente un periodo de escalada retórica impulsada por el ego, la desconfianza mutua y la deshumanización gradual del otro bando a través de la propaganda. Y ahí es donde entra la danza. La creación colectiva y el movimiento sincronizado se revelan aquí como herramientas de diplomacia blanda masivamente infravaloradas. Son mecanismos excepcionales para rebajar la tensión psicológica, establecer líneas de comunicación alternativas y, sobre todo, rehumanizar a los delegados antes de que se cruce el umbral del daño irreversible. Bueno, si recogemos todos los hilos de esta investigación para destilar su esencia, nos encontramos ante descubrimientos biológicos y sociales que desafían nuestra comprensión de la hostilidad. Totalmente de acuerdo. El esfuerzo de crear un movimiento rítmico complejo engaña y desactiva a nuestra amígdala, apagando el instinto de ataque letal. Demuestra que el impulso humano más primitivo de competir, dominar el espacio y ganar estatus puede saciarse por completo mediante el dominio técnico y artístico. En lugar de recurrir al exterminio físico. Eso es. Y lo más poderoso de todo, el proceso físico de crear belleza junto a un adversario consigue algo que los tratados firmados bajo coacción jamás lograrán, que es obligar al cerebro a reconocer la humanidad inherente del otro. Y ojo, el impacto real de esta evidencia trasciende los salones de las Naciones Unidas o las calles del Bronx de los años 70. Sus aplicaciones llegan a la gestión emocional cotidiana de cualquiera de nosotros. En nuestro día a día. Claro. El conflicto interpersonal, la frustración profesional, el orgullo herido o la ira son constantes en la experiencia humana.
Entender que nuestro cerebro necesita canalizar toda esa carga agresiva a través de espacios que exijan concentración física y creación simbólica no es solo una curiosidad académica. Es una herramienta de gestión brutal. Es una estrategia de salud mental y de cohesión comunitaria fundamental. Cuando aprendemos a sustituir la reacción de ataque por el reto de la superación técnica, la dinámica de cualquier enfrentamiento se transforma desde su base neurológica. Es una reconfiguración de nuestros instintos más oscuros, a través del arte corporal, y el hecho de que la ciencia lo respalde de forma tan empírica resulta súper inspirador. Este análisis sobre la capacidad de la mente humana para transmutar la violencia, pues la verdad es que nos ha abierto unas perspectivas inmensas hoy. Desde luego, es un tema que da para pensar. Muchísimo. Y para cerrar esta reflexión conjunta, hay una conclusión natural que emerge de todos estos datos para quienes nos escuchan. Si la neurociencia demuestra de forma contundente que la mente humana pierde su capacidad destructiva cuando se ve inmersa en la exigencia técnica y el placer de la creación compartida, entonces, quizá la guerra y la violencia sistemática no sean ese destino biológico inevitable que la historia siempre ha parecido dictar. Quizá, a la luz de esta evidencia, la violencia generalizada sea simplemente nuestra mayor y más trágica falta de imaginación.